En este vídeo aprenderás a trabajar con Linear Workflow y Render Elements. Como ya vimos en la unidad de iluminación, los monitores que utilizamos para trabajar no procesan la luz igual que nuestros ojos y cerebro. Por este motivo, tienes que hacer una corrección gamma a las imágenes con las que trabajas en 3D Studio Max. Si recuerdas, para hacer esta corrección tenías que ir a Rendering, Gamma and LUT y asegurarte de que está activado Gamma Correction, está ajustado a un valor de 2.2 y que también están activados Affect Color Selector y Affect Material Editor. Este factor de corrección Gamma 2.2 es un valor numérico que describe la forma de una curva de corrección aplicada a la intensidad de una imagen. Lo que hace, básicamente, es disminuir la intensidad en los medios tonos de los bitmaps que utilizas en 3D Studio Max y aumentar la intensidad en los medios tonos de los archivos que salvas. Si salvas los archivos con gamma igual a 1.0, no estarás aplicando ninguna corrección gamma. Esto es lo que llamamos guardar en forma lineal. Recuerda que debes salvar archivos con corrección gamma 2.2 cuando guardes archivos de bajo rango dinámico, es decir, archivos de 8 bits como JPEG, PNG, TGA, BMP, etc. Cuando salves archivos de alto rango dinámico, archivos de 16 o 32 bits, debes hacerlo con gamma 1.0, archivos del tipo HDR, EXR, TIFF, etc. Todo esto ya lo sabe 3D Studio Max y para facilitar el trabajo incluye una opción llamada Automatic en el grupo Gamma de la ventana que se abre para salvar archivos. Con Gamma activo en las preferencias y un valor de 2.2, esta opción Automatic salvará los archivos de bajo rango dinámico con corrección Gamma 2.2 y salvará archivos de alto rango dinámico de forma lineal con Gamma 1.0. Naturalmente, siempre tienes la opción Override para salvar con el gamma que te interese sin importar que la imagen sea de alto o bajo rango dinámico. Pero el flujo de trabajo más habitual es el de la opción Automatic. Cuando haces clic en el botón Render, 3D Studio Max genera una imagen lineal, es decir, gamma 1.0. 3D Studio Max te muestra esa imagen con corrección gamma 2.2 en Rendered Frame Window si lo has ajustado así en Gamma and LUT, pero es en el momento en el que salvas cuando decides si lo haces con gamma igual a 1.0 o gamma 2.2. Puedes ver esto de forma muy sencilla, pero primero tienes que recordar que la imagen que ves en Rendered Frame Window es una imagen de 32 bits como puedes ver aquí. Ahora la estás viendo con Gamma 2.2 porque así es como lo tienes configurado en las preferencias, pero si vas a Gamma and LUT y lo desactivas, podrás ver la misma imagen sin la corrección Gamma, que como puedes ver es una imagen mucho más oscura. Porque recuerda que lo que hacía la corrección gamma en estos casos era aumentar el valor de los medios tonos. Vuelvo a las preferencias para activar gamma, hago clic en OK y volvemos a ver la imagen como la veíamos antes, con gamma 2.2. Trabajar de forma lineal, lo que se conoce como Linear Workflow, significa salvar las imágenes con gamma 1.0. Esto es muy interesante cuando trabajamos con Render Elements para componer estos elements más adelante en una imagen final con una aplicación de composición tipo After Effects o Nuke. Trabajar con Render Elements te proporciona un alto grado de control y flexibilidad, ya que tienes la posibilidad de hacer ajustes de iluminación, reflexión, refracción y más propiedades sin necesidad de volver a realizar el render 3D de tu escena. Para componer una imagen final con Render Elements tienes que sumarlos en una aplicación de postproducción. Para que la imagen final sea correcta, los elements tienen que tener un gamma 1.0. Si sumas elements con una corrección gamma 2.2, estarás sumando esta corrección con cada element y la imagen final no será correcta. Trabajar de esta forma es lo que se conoce como Linear Workflow. Render Elements es simplemente descomponer la imagen final obtenida por la aplicación 3D en diferentes propiedades o elementos. Estos elementos pueden ser propiedades de los materiales, como por ejemplo Diffuse Color, reflexión, refracción, o también pueden ser iluminación, alfas, ZDepth, etc. Tener estos elementos en capas separadas en un programa de postproducción te da la posibilidad de hacer cambios drásticos en la imagen final de forma muy rápida. Esta flexibilidad y velocidad hacen de esta técnica una de las más utilizadas, pero recuerda que la condición es trabajar siempre con gamma 1.0. Además de esto, debes procurar utilizar siempre imágenes de alto rango dinámico para mantener la calidad de la imagen al máximo posible y disponer del máximo rango de color e información posible. Para crear Render Elements tienes que ir al panel Render Elements de la ventana Render Setup. Si haces clic en el botón Add, se abre una lista con los Render Elements disponibles. Tienes varios tipos de Render Elements, unos que son estándar como Alpha, Atmosphere, Background y todos estos que ves que estoy seleccionando, es decir, todos los que no tienen MR delante. También tienes otros tipos de Render Elements que varían en función del motor de render seleccionado.
Los que estoy seleccionando ahora son los render elements propios de Mental Ray. También tienes varios tipos, como por ejemplo Mental Ray Arcane Design Level, Mental Ray Arcane Design Output y Mental Ray Arcane Design Raw. Los que empiezan por Mental Ray Arcane Design Level actúan como controladores de los que empiezan por Mental Ray Arcane Design Raw. Tienes que combinarlos multiplicando cada level por su correspondiente raw y después sumar todas las combinaciones para obtener la imagen final. Este método es el que más control te ofrece y es el que utilizarías en composición avanzada. Los que empiezan por Mental Ray Arcane Design Output son el resultado final de cada elemento. Podrías decir que un output da el mismo resultado que la combinación de level y raw. Con Mental Ray Arcane Design Output, para conseguir la imagen final, solo tienes que sumar todos sus render elements. Este es un método muy utilizado. Además de estos tres tipos, también tienes otros render elements de Mental Ray como Mental Ray Arcane Design Extra, Mental Ray Ambient Occlusion, Mental Ray Labeled Element y Mental Ray Shader Element. En tu flujo de trabajo tendrás que decidir con qué tipo de render elements quieres trabajar. Puedes componer la imagen final con render elements estándar o con los de Mental Ray. Si lo haces con los de Mental Ray, tienes la opción de componer con level y raw o bien con output. Una composición básica con Mental Ray Arcane Design Output sería Diffuse Direct Illumination más Diffuse Indirect Illumination más Reflections más Specular más Transparency, es decir, Diffuse más Reflection más Refraction. A esta composición básica en ocasiones puede ser necesario añadirle Self-Illumination si tienes algún material autoiluminado, Translucency si tienes esta propiedad aplicada a algún material y Ambient Occlusion. Aparte de estos, hay otros render elements estándar que pueden resultar interesantes para aplicar efectos en postproducción, como por ejemplo Z-Depth para añadir profundidad de campo y Velocity para añadir motion blur. Algunos de estos render elements tienen parámetros asociados que encontrarás debajo de la lista al seleccionar el render element concreto. Por ejemplo, Z-Depth tiene un mínimo y un máximo que puedes ajustar manualmente o bien puedes ajustar automáticamente haciendo clic en Update. Si te parece, vamos a hacer una prueba con estos render elements. Vamos a ver qué aspecto tienen. En el momento en el que acabe el render, aparecerán los render elements como ventanas independientes. Aquí los tienes. Este sería Z-Depth, sin ajustar correctamente, es decir, con los valores que tenía por defecto. Este otro es Ambient Occlusion, aunque me temo que me he equivocado y debería haber cogido Mental Ray Ambient Occlusion. Este otro es Transparency, que como puedes ver nos muestra solamente la refracción de la escena. Aquí tienes Specular, es decir, los brillos especulares, nada más. Esto es Self-Illumination, estas dos bolitas de aquí abajo tenían un material autoiluminado. Aquí tienes Reflection, es decir, solamente los reflejos de la escena. Aquí puedes ver la iluminación indirecta, es decir, la componente difusa, pero solamente iluminación indirecta, es decir, la componente difusa afectada por iluminación indirecta. Y por último tienes iluminación directa. También componente difusa, pero solamente la afectada por la iluminación directa. Como te puedes imaginar, al componer esta imagen con todos estos elements, puedes darle mayor importancia al element que quieras muy fácilmente y muy rápidamente. Si te fijas aquí en Z-Depth, te darás cuenta de que los valores han cambiado, es decir, se han actualizado. Ahora ya puedes desactivar la opción Update y quedarte con esos valores. Vamos a echar un vistazo a otro render element interesante. Se llama Object ID, este de aquí. Lo añado a la lista y te explico cómo funciona. Con Object ID puedes sacar máscaras de objetos. ¿Cómo? Muy sencillo. Selecciona un objeto, por ejemplo esta esfera. Botón derecho, Object Properties y aquí en la pestaña General hay un grupo llamado GBuffer con un parámetro llamado Object ID. Por defecto todos los objetos en 3ds Studio Max tienen un valor de este parámetro de 0. Si tú cambias este valor a 1, por ejemplo, en el objeto esfera, en el objeto seleccionado, y seleccionas ahora la plataforma, por ejemplo, y cambias su Object ID a 2, tendrás una escena con muchos objetos con un Object ID de 0, un objeto con Object ID 1 y otro objeto con Object ID 2. Vamos a ver qué pasa cuando hacemos clic en Render, pero antes ve a los parámetros de Object ID y haz clic en Enable Filtering. Esto hará que los bordes de las máscaras de estos objetos sean más suaves. Ahora haz clic en Render y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Ya están saliendo. Aquí lo tienes. El último es Object ID. Como puedes ver, se trata de colores sólidos y muy diferentes, y cada color corresponde a un Object ID, de forma que en un programa de postproducción te resultará muy fácil obtener máscaras a partir de estos colores. Aquí puedes ver también Z-Depth ya actualizado con los valores correctos. El color blanco es lo más cercano a la cámara y el color negro es lo que está más alejado de la cámara.
Y bueno, también tienes el resto que realmente no ha cambiado nada. Esto es Specular, aquí tienes Self Illumination, esto es Reflections, aquí tienes Indirect Illumination y aquí tienes Direct Illumination. ¿De acuerdo? Muy bien, pues practica lo que has aprendido y crea una imagen final en tu programa de composición favorito a partir de estos Render Elements.